Continuamos entonces hablando acerca de qué tipo de personas usa el Señor. Hemos estado viendo a la luz del Evangelio que las personas que el Señor usa son comunes y corrientes. Podríamos estar pensando cuando hablamos de la elección de Dios para su servicio en personas perfectas, santas, inmaculadas o santos de vitral, como nos los ha vendido la Iglesia Católica. Y sin embargo, cuando venimos a mirar la elección, realmente es todo lo contrario. Ahí cabemos personas como tú y como yo. Claro que sí, totalmente comunes y corrientes. Y es maravilloso saber eso, porque a veces nos han vendido esa idea, ¿no? Esa imagen, ¿no? De esos santos que nunca fallaron, que nunca pecaron, que nunca se equivocaron. De hecho, hoy, cuando se hacen elecciones para un discipulado, se busca perfección, se busca ese tipo de cualidades, ¿no? Pero vemos que el Señor Jesucristo no fue a las sinagogas, no fue a las universidades rabinas a buscar allá a sus discípulos, los escogió de entre lo más común que había en su tiempo. Es extraordinario. Es muy lindo. Y bueno, ya hemos hablado de un Pedro y hoy el protagonista de este video es Andrés. Andrés, por supuesto. Y cabe notar una cosa, que Andrés lo conocemos por Pedro, ¿no? Cuando la Biblia menciona a Andrés, ¿cómo lo menciona? Como el hermano de Pedro. Simón Pedro. Eso está, ¿sí? ¿Sabes dónde está eso? Eso está en Mateo 10:2 y en Juan 1:40. Casi siempre se dice el hermano de Simón Pedro. Lo que esto demuestra es que Andrés vivía a la sombra de Pedro, porque Pedro era el hermano mayor, ¿no? Casi siempre pasa eso con los hermanos menores y los hermanos mayores. Pero vamos a hablar, de hecho, hoy entonces de este maravilloso hombre. Dios usa personas como Pedro, impetuoso, decisivo, ¿no? Que siempre están preguntando, tomándole eso, arrolladores, que están metiéndolas de caminar siempre y todo esto. Dios usa personas, pero también usa personas como Andrés, que es completamente opuesto. Es totalmente diferente. Y vamos a ver tres cosas muy lindas que hemos estudiado sobre la vida de Andrés. Y lo primero que caracterizaba a este Andrés es que traía personas a Jesús, y de hecho el primero que trajo a Jesús fue a su mismo hermano, porque cuando fue y le dice, hemos hallado al Mesías. Sí, es interesante esto, y es interesante también notar una cosa allí, y es que cuando pasa esto, esta escena donde Andrés trae a Pedro, es justo donde el Evangelio nos habla de que Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Esto es interesante, o sea, Andrés ya estaba en un discipulado cuando el Señor Jesucristo lo llamó al discipulado. Tal vez esa es la razón por la cual el Señor no tuvo mucho que corregir de Andrés, no tuvo mucho que reprenderlo, confrontarlo y todas estas, como pasó con Pedro, ¿no? Porque no encontramos a Jesús llamándole la atención así personalmente a Andrés, no. Yo creo que Andrés era un discípulo como maduro. Yo creo que estaba ya pulido, un poco refinado, porque a ver, ser discípulo de Juan el Bautista no era una cosa fácil. Juan el Bautista era un profeta fuerte, un profeta tipo Elías. Él vivía en las montañas, comía miel silvestre y chapulines, y confrontaba a quien fuera y no tenía pelos en la lengua para hablar. O sea que cuando Juan, ahí vemos en Juan capítulo 1, 29, dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando ya vamos al versículo 35, dice, los primeros discípulos, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Eso le preguntaron. Ellos no, mira que me gusta esto, porque ellos cuando escuchan a Juan decir esto, lo dejan ahí, salen y se van. Pareciera que estos son muchos traicioneros, o sea, ya abandonaron al pobre Juan, pero no, se esperaba eso. Juan esperaba que ellos hicieran eso porque Juan ya había dicho, a Juan le habían preguntado, le habían mandado a preguntar a los escribas y los fariseos que si era el Cristo. Y Juan había dicho, lo había negado, dijo, no, yo no soy el Cristo. Ah, que entonces ¿quién eres Elías? ¿Quién eres tú entonces? Ya cuando le insistieron, ¿quién eres tú? Dinos. Él dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Entonces estos discípulos ya sabían que él no era el Mesías. Y cuando lo vieron, entonces fueron. Les dijo,
Jesús, aquí en el verso 36, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Y entonces dice aquí en el verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, este llamó primero a Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. La primera persona que se ganó a Andrés fue su propio hermano. Yo creo que no le importó saber de esa personalidad arrolladora. Yo creo que Andrés dijo, yo sé que mi hermano al lado de Jesús, esto es una combinación explosiva, porque él sabía que por la manera de ser de Pedro se iba a convertir rapidito en un líder del grupo. Y sabes algo que Andrés encuentra al Mesías y yo pienso, Andrés pensó, eso yo lo tengo que compartir con la persona que más amo en mi vida. Y es mi hermano mayor, entonces corre primero a su hermano y le dice, encontramos al Mesías, y lo llevó al Señor. Entonces sí, la vida de Andrés es caracterizada por llevar gente a Jesús. En Juan 12:20 también encontramos un episodio, para que nos lo leas allí, en el que unos griegos están buscando a Jesús y llegan a Felipe, ¿no? Y Felipe, a través de Andrés, hace que ellos lleguen a Jesús. Sí, Felipe lo lleva a Andrés. Estos, dice, habían ciertos griegos, eso está en Juan 12:20. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Exacto. Entonces, una de las características de este Andrés es que siempre estaba llevando personas a Jesús. Y es que, hablando de que no tenía la personalidad arrolladora de Pedro, tal vez Andrés no tenía la capacidad de pararse y dar un gran sermón delante de 3,000, de 5,000, pero sí era del voz a voz, del cuento, cuando estoy en la tienda, en el supermercado, con el grupo de los amigos, con la gente que tengo cercana. La habilidad de él era otra. Ese Andrés es ese tipo de personas. Sí, y es importante tener claro una cosa, porque mucha gente nos está escuchando que no tienen esas habilidades. Hay gente que no tiene la habilidad de un orador, de hablar en público, ¿no? Esa elocuencia para expresarse, y a veces puede sentir que no es importante, pero Andrés fue muy importante dentro de los 12 discípulos del Señor Jesucristo. De hecho, había allí un grupo íntimo, ¿sí? En los 12, que eran Jacobo, Andrés y Pedro. No, Jacobo, Juan y Pedro, perdón, me estoy equivocando. Ese era el círculo más íntimo al cual el Señor Jesús le dejó ver momentos de su vida que no le permitió a otros, como el día que se transfiguró o como el día que estaba angustiada su alma y angustiada hasta la muerte, ¿no? En Getsemaní. Y solamente ellos tres pudieron verlo en esos momentos y en otros momentos de su vida extraordinarios. Andrés entraba de vez en cuando, en algunos momentos, en ese grupo, que ya eran 4, pero nunca estuvo en el más íntimo, que fueron los 3. Pero fue cercano, fue muy cercano. Pero vale la pena esto, vale la pena aclarar a todas estas personas que no tienen ese talento como Andrés, que son muy importantes. Que no tienen el talento como Simón Pedro. Como Simón Pedro, perdón, sí, que no tienen el talento como Simón Pedro de hablar en público, de predicar el evangelio y todo esto, pero que sí comparten de tú a tú, el voz a voz, el evangelio, son muy importantes. Sí, es muy importante. A ver, entonces decimos, lo primero que caracterizaba a Andrés era eso, que llevaba a las personas a Jesús, pero lo segundo tenía una fe increíble. Encontramos una escena que yo sé que para todos es muy común, que está en Lucas 9 y en el Evangelio de Juan, en el que trajo un jovencito que tenía 5 peces y 2 panes a Jesús. Están allí la multitud siguiendo a Jesús y empieza a caer la noche y los discípulos se empiezan a preocupar porque dicen, ¿y qué le vamos a dar a esta gente? ¿Qué pasa ahí en ese escena? Sí, claro, ellos están preocupados, entonces, bueno, la solución de unos es, Señor, despáchalos, ¿no? O sea, como que despídelos, que vayan a sus casas, coman y que vengan mañana. El Señor les dice, pues denle de comer ustedes, ¿no? Sin embargo, Felipe, en Juan 6 vemos que Felipe dice, Señor, 200 denarios. Nosotros no tenemos sino 200 denarios. ¿Qué son para comprar pan? Sin embargo, aquí vemos a Andrés de nuevo trayendo a Jesús a alguien, y en esta ocasión era un niño, un chico, con 5 panes y 2 peces, y se los presenta a Jesús. Y era que Andrés sabía algo que tal vez a los discípulos se les había olvidado. Y es que Jesús, si podía convertir el agua en vino, ¿por qué no iba a poder multiplicar
unos panes. Él hizo una ecuación fácil y sencilla. Él dijo, si multiplicó el agua en vino, él puede multiplicar estos panes y estos peces. Andrés sabía que las cosas pequeñas en las manos del Señor se pueden convertir en cosas grandes. Ahí se multiplica todo. Entonces, de Andrés podemos decir que es un líder que siempre está haciendo el trabajo, que no busca un protagonismo, pero que se está ocupando y lo que le interesa verdaderamente es que el trabajo se haga. Exactamente, ese es Andrés. Andrés es un... No ocupa lugares de privilegio, no está preocupado, porque hay quienes si no tienen un lugar de privilegio, entonces no están haciendo el trabajo. No, que sí, están buscando lugares, primero lugares. No, ese era el caso de Jacobo y Juan, ¿no? Y hasta de Pedro también, pero no es el caso de Andrés. Andrés tiene un liderazgo humilde, ¿no? Tras bastidores. Él no está buscando el protagonismo. Él, lo que a él le importa es que el trabajo se haga. Exacto. Y es que eso que acabas de decir es, digamos, la tercera cualidad importante en la vida de Andrés, y es su humildad. Es decir, él no está buscando reconocimiento, por el contrario, está más ocupado en el trabajo. De hecho, pensar en que fue de los primeros llamados y no estuvo en el grupo más íntimo nos deja saber que realmente a lo mejor no le preocupaba mucho. Es decir, los líderes, los discípulos como Andrés son ese tipo de personas que no les importa ocupar un segundo lugar, que no les interesa que sean los primeros llamados o que sean los de lugares más visibles. Creo que líderes como Andrés se convierten en pilares de grandes ministerios. Y además creo que podríamos decir eso, que son columnas vertebral de ministerios muy grandes y muy llamativos. Una persona como Andrés no busca ser el héroe, no busca el reconocimiento, definitivamente. No busca los aplausos. No encontramos una epístola escrita por Andrés, no escribió un evangelio. No lo vemos en ninguno de los relatos bíblicos del Nuevo Testamento haciendo un milagro, echando fuera un demonio, resucitando un muerto. No, para nada. Él no está en esas escenas porque eso no es lo de él. Lo de Andrés es otra cosa, es un servicio más humilde, más callado, más silencioso, pero extraordinario. Porque como sabemos, se necesita un Andrés para traer a un Pedro a los pies de Jesús. Traer a un Pedro a los Así pies que los de que Jesús. se identifican con este Andrés, por supuesto, hacen parte muy importante de los llamados. Y yo te voy a decir una cosa, cuando Pedro se paró en Pentecostés y predicó ese sermón, que se convirtieron 3,000, y después predicó de nuevo y se convirtieron 4,000, parte de eso era de Andrés. Claro. Que lo trajo a Jesús. Sí, es verdad. Es extraordinario. Es extraordinario, así que bueno, creo que hoy nos queda muy claro un discípulo más. Bueno, a ver, esto no está en la Biblia, pero cabe decirlo, que los historiadores dicen que Andrés después marchó al norte, donde estuvo compartiendo el evangelio, y le compartió el evangelio a la esposa de un gobernador, ¿no? Y ella se convirtió al Señor. Esto es lo que los historiadores dicen, ¿no? Y su esposo, muy enojado, le dijo a su esposa que tenía que renunciar al evangelio, y ella no quiso renunciar a Cristo. Entonces él, enojado con ella, tomó a Andrés, lo metió a la cárcel y después lo hizo crucificar. Pero no lo crucificaron, no lo clavaron en la cruz, sino que lo amarraron y lo dejaron 2 días en la cruz, crucificado en X, ¿no? Y allí estuvo, dicen los historiadores, por 2 días predicando el evangelio a todo el que pasaba y le quedaba mirándolo. O sea, que yo creo que venían a mirar el espectáculo, ay, este hombre, y él les predicaba el evangelio. O sea, él estaba muriendo y no estaba dejando de traer personas gente al Señor Jesús. Así es. Y que sea esa nuestra comisión, o que sea esa la comisión de esos Andrés, que se sientan orgullosos de ese trabajo que están haciendo. Sí. Estamos llevando personas a Jesús. Y sí, vale la pena ahorita que tú mencionas eso, decirle a todas esas personas que hacen un trabajo humilde dentro de una iglesia, en un ministerio, callado, allí donde no te está viendo la gente, donde muchos tal vez no te notan, y los mismos pastores de la iglesia tal vez no den valor a lo que estás haciendo. Yo quiero decirte que tu trabajo es muy importante y que si lo estás haciendo para el Señor, pues es todavía mucho más importante, y sigue adelante y sigue trabajando, porque tal vez tú eres un Andrés. Claro, creo que Dios es el que sabe verdaderamente el valor incalculable de los discípulos como Andrés. Y si eres un Andrés, pues ánimo, adelante. Sigue con tu obra y sigue compartiendo el evangelio
porque seguramente estás agradando el corazón del Señor. Bueno, lo dejamos hasta aquí, los esperamos entonces en un próximo video. Si crees que alguien tiene que escucharlo, recuerda compartirlo. Un abrazo muy fuerte. Adiós.